de la anatomía aplicada al abordaje endoscópico. ¿Qué voy a mostrar? Más que nada es una demostración de la anatomía de la fosa nasal, de los senos paranasales, que ayuden tanto al abordaje, si uno va a hacer un abordaje a través de cirugía endoscópica, o al entendimiento o a la comprensión, más que nada, de algunas estructuras anatómicas que uno tiene que tener en cuenta, que están descritas, pero uno no sabe bien cómo. Y nada, soy médico otorrinolaringólogo. Hace poquito dejé de ser jefe de trabajos prácticos y codirector de la morgue, más que nada del laboratorio de sección de la morgue de la Facultad de Medicina, hace muy poquito. Y soy, bueno, nada, otorrino y médico. Bueno, es una clase amplia y es muy difícil de explicar la anatomía, de escribirla en una sola clase. Vamos a intentar hacerlo y hacerlo de la forma más didáctica posible. Tiene ningún tipo de video. Esta clase solo son fotos de disecciones anatómicas, ¿sí? Bueno, como objetivo de la clase, al finalizar la misma, pretendo que ustedes puedan describir la anatomía externa del seno maxilar y su relación con el conducto lacrimонasal y arteria fenopalatina, nombrar la situación de las helicicias hemorroidales anteriores y posteriores, describir la anatomía del receso frontal y nombrar las relaciones del seno esfenoidal, ¿sí? A grandes rasgos. Vamos a empezar con algo, ¿sí? El seno maxilar. El seno maxilar está dentro del hueso maxilar, que forma parte del macizo facial. El seno maxilar está presente al nacimiento. Ya neumatizado se va adquiriendo tamaño o el tamaño del adulto, aproximadamente unos 20 centímetros cúbicos, que va a tener una cierta dimensión de unos 34 milímetros de alto, 20 y pico milímetros de ancho, y va a tener relación en su pared inferior con los dientes anterales. Uno lo quiere decir desde el segundo premolar, con los últimos 3 molares, va a tener relación el seno maxilar, ¿sí? Para el estudio del seno maxilar vamos a seguirlo por paredes, ¿sí? Vamos a hablar de todas las paredes, excepto la pared lateral, que la que uno no aborda en la cirugía endoscópica. Vamos a arrancar por la pared anterior, ¿sí? Para el abordaje, para el estudio de una pared anterior, desde una disección anatómica o desde una cirugía que uno puede tomar contacto con ella, es a través de una rinotomía lateral. Como esto es un preparado anatómico de una hemicara del lado derecho, donde el preparado anatómico, vamos a poner el puntero, se hizo una rinotomía lateral o una incisión paralateral nasal y se aborda lo que es, de forma incipiente, la pared anterior del seno maxilar. ¿Qué empezamos a ver ahí? Este es el globo o los párpados de la hemicara del lado derecho, el puente nasal, la narina del lado derecho, y vemos la piel, el vaso subcutáneo, y una estructura que lo está uniendo al hueso. ¿Qué es esto? Es el pedículo, sino que el paquete básculo nervioso infraorbitario, que sale justo debajo de lo que sería el piso de la órbita, y por un foramen que es el foramen infraorbitario. Vamos a sacarnos un poquito. Ahora sacamos un poquito, seguimos disecando el piso de la órbita, donde aparece un accidente óseo, aparte de la pared anterior del seno maxilar, de propiedad del hueso maxilar, que es esto, que la rama ascendente o el proceso frontal del maxilar, ¿sí? Esto que es el paquete infraorbitario, formado por la arteria, la vena y el nervio infraorbitario, rama terminal de B2, del nervio maxilar, rama terminal, una de las ramas terminales del nervio trigéminico, el quinto par craneal. ¿Sí? Ahora después vamos a ver de dónde viene. Y la arteria infraorbitaria, rama colateral de la arteria maxilar interna, o la maxilar. ¿Qué va a pasar? Vamos a disecarlo un poquito más. ¿A dónde se distribuye esto? ¿Sí? Esto se distribuye en la piel de la región mediofacial. Acuérdense, la piel de la región mediofacial está inervada por B2, o el nervio maxilar. ¿Sí? Acá está expuesta la pared anterior. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver lo delgada que es y por qué está transcurrida. Vemos que algunas ramas colaterales de este pedículo infraorbitario van a atravesar la pared anterior del seno maxilar, ¿sí? Esta es una pared donde uno la aborda en una cirugía, por ejemplo, una cabo de Luke, que uno tiene que resecar parte de esa pared anterior para acceder al seno maxilar antes de la cirugía endoscópica o por algunas ciertas indicaciones de cirugía actuales. ¿Sí? Uno tiene que resecar esto y conservar en el sector superior el pedículo o el paquete infraorbitario para evitar cualquier complicación, desde una parestesia, disestesia en la región mediofacial. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con otra pared.
la pared superior, ¿sí? ¿Dónde está la pared superior? Vamos a ver, una parte la vimos. Esto es otro preparado anatómico, de una hemicara del lado derecho, entonces hizo una enucleación de la órbita del lado derecho, donde se dejaba el nervio óptico, unos músculos extrínsecos, unas arterias que vamos a ver cuál es. Acá está el hueso maxilar, donde se le resecó la pared anterior, la que sacamos el preparado anterior, es otro preparado igual. Le sacamos la pared anterior del hueso maxilar, que va a formar parte del seno maxilar, y vemos que va a tener esto, que es la pared superior, que está formando el piso de la órbita, la pared medial y la pared posterior. Vamos a enfocarnos acá, lo que está marcado en verde, que es la pared superior del seno maxilar. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a meternos adentro del seno y mirar para arriba. Si metemos adentro del seno y miramos para arriba, no sector medial, sino para arriba, vamos a ver que la pared superior del seno maxilar está transcurrido por lo que nombramos antes, ¿sí? Este conducto infraorbitario. Ahora vamos a verlo por transparencia, ¿sí? Por transluminiscencia con una luz dentro de la órbita. Vemos que es delgada, excepto en el recorrido donde transcurre el pedículo vasculonervioso infraorbitario, ¿sí? Vamos a verlo desde la órbita. Vamos a ver por dónde transcurre este pedículo infraorbitario. Este pedículo infraorbitario transcurre por el conducto infraorbitario. En este preparado, que también es una fosa nasal derecha, que tiene una nucleación del contenido de la órbita derecha, donde se dejaron también el nervio óptico, músculos extrínsecos, etc. Se ve esto, que está en amarillo, ¿sí? Que es el nervio infraorbitario, que viene de acá. Este sector es la fisura orbital inferior. La fisura orbital inferior es la que lo comunica a la cavidad orbitaria con la fosa pteriopalatina, ¿sí? O pteriomaxilar. Está cerrado este conducto parcialmente por una delgada laminilla ósea, que para el objetivo de la foto se resecó, y sale por el foramen infraorbitario que acá se expuso con la piel que lo circunda, ¿sí? Este foramen infraorbitario, este conducto infraorbitario, perdón, tiene el paquete vasculonervioso infraorbitario que va a formar parte del límite y el contenido de lo que es la pared superior del seno maxilar, ¿sí? Vamos a otra pared. Vamos a una pared que nos importa bastante, ¿sí? Es una pared medial. Cuando uno entra a la fosa nasal, con una óptica de cero, si quiere para una exploración, lo primero que observa es la pared lateral de la fosa nasal, que no va a ser más que la pared medial del seno maxilar. Esto es un preparado anatómico, donde bueno, está bastante disecado la región superior, pero vamos a enfocarnos. Esto es anterior, esto es inferior, esto es posterior, esto es superior. Desde la región anterior vamos a encontrar la apertura, que la narina es una vista lateral derecha, de una fosa nasal derecha. Vamos a encontrar esta estructura, ¿sí? Cubierta por mucosa, en este caso, un preparado cadavérico, pero cubierta con mucosa, es el cornete inferior, un hueso independiente, que junto a otras estructuras va a cerrar el gran antro medial que tiene el seno maxilar, que es el antro del Gilmoro, como un agujero que le van poniendo cosas. Es un agujero que le van poniendo cosas, en este caso es el cornete inferior. Otra estructura tapizada por mucosa es la sinusiforme, que está en este sector. Vamos a encontrar cuál es el primer relieve de esta exploración endoscópica o de esta pared medial del seno maxilar, que está acá en amarillo, ¿sí? Vamos a ponerlo como línea maxilar. Línea maxilar no es más que el relieve de la articulación de la sinusiforme con la rama ascendente del hueso maxilar, o el proceso frontal del hueso maxilar, ¿sí? Que va a tener una correspondencia interna con el conducto lacrimonasal, ¿sí? Una estructura a tener en cuenta en el estudio de la pared medial del seno maxilar. Esto sí es una foto endoscópica, donde vemos una fosa nasal derecha, igual que el preparado. Esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial, donde vamos a tener que esto es la línea maxilar, ¿sí? La correspondencia que yo mostraba en el preparado, donde adentro va a estar el conducto lacrimonasal. Que vamos a ver las características que tiene, ¿sí? ¿Cómo uno estudia generalmente en un paciente de conducto lacrimonasal o cómo lo ve? No lo ve directamente, si lo ve de forma indirecta, si no les ponen la cirugía, a través de un estudio tomográfico, ¿sí? ¿Cómo lo ve generalmente? Esto es una tomografía axial computada, es un corte axial, donde esto es anterior, esto es posterior, y vemos esta densidad de parte blanda que va a formar parte de la pared medial, el conducto lacrimonasal. Así que va a tener circundado parte de hueso, ¿sí? Acuérdense que el conducto lacrimonasal van a ser un saco y va a tener dos sectores, un sector superior y un sector inferior,
El sector superior, que no va a tener cubierta externa, el sector inferior va a tener toda una cubierta ósea, formado tanto por la rama ascendente maxilar, como el hueso unguis, o el hueso lacrimal, como en el sector inferior el cornete inferior, ¿sí? Pero como lo estudio yo, en una disección anatómica, agarramos, acá en el sector superior, un preparado anatómico, le hacemos un corte axial a la región mediofacial, ¿sí? A la altura de la región, llegando a parte de la región inferior del conducto lacrimal, y vemos esto que casi se corresponde, este corte axial, con la imagen tomográfica. No es del mismo paciente, porque no hicimos la tomografía del preparado anatómico, pero la verdad que se corresponde bastante. Vamos a ampliar esta imagen. Ampliamos esta imagen, y de anterior a posterior, a una estructura que quizás reconozcan. Este es el puente nasal, este es el cartílago, el septum cuadrangular, está roto acá. En el sector posterior se convierte en la parte ósea con la lámina perpendicular del etmoides, y acá el rostrum o el vomer. En este sector, marcado en verde, vamos a encontrar el conducto lacrimonasal, ¿sí? Que va a estar circundado, como dije, por estructura ósea, que está ahí marcado en amarillo, ¿sí? Que va a estar en el sector externo por la rama ascendente del maxilar, y en el sector interno por el cornete inferior, que es esta estructura que está acá, o esta estructura que nace de acá, ¿sí? Que forma parte de la cara medial, ¿sí? Vamos a abordarlo desde un preparado anatómico de una vista externa, ¿sí? Esta es la imagen anterior que habíamos visto de la órbita enucleada del lado derecho. Podemos enfocarnos no en el conducto infraorbitario, sino en la parte, el ángulo inferomedial. Acá va a estar alojado el saco lacrimal, ¿sí? El saco lacrimal, no vamos a estudiar dónde nace, porque no es el objetivo de la clase, pero el saco lacrimal va a tener un límite medial, el hueso lacrimal y la apófisis ascendente del maxilar, pero un límite externo no va a tener, ¿sí? Porque es membranoso. Después se va a meter formando parte del conducto óseo, pero vamos a buscarlo, porque esto es una disección anatómica para el estudio de la anatomía, vamos a buscarlo, vamos a resecarlo. Bueno, esta es una imagen tomográfica donde uno también lo aborda, ¿sí? O lo estudia, del ángulo inferomedial, esta densidad de parte blanda se corresponde a este sector, porque es un corte coronal que pasó por dentro de esto, Entonces sacamos los huesos propios nasales, sacamos disecamos la rama ascendente del hueso frontal del maxilar, resecamos parte del hueso lacrimal que está acá, que se articula con lo que sigue hacia posterior como límite medial de la órbita, que es la lámina papilácea, y exponemos parte de esa cobertura fibrosa del conducto lacrimonasal, ¿sí? Esto que ven acá es el cornete inferior, ¿sí? Parte mucosa, obviamente, del cornete inferior, pero vamos a abrirlo y vamos a demostrar que es un conducto. Vamos a abrirlo, vamos a poner un catéter, no más que el teflón de una boca 14, y exponemos el interior del conducto lacrimonasal, donde vemos este orificio, que es una válvula membranosa, ¿sí? Que es la válvula de Hasner, donde desemboca el conducto lacrimonasal, desemboca las lágrimas en el meato inferior, aproximadamente a 1 centímetro de distancia de esto, que la cabeza del cornete inferior, y aproximadamente 2 centímetros y medio de la abertura de la narina, ¿sí? La desembocadura del conducto lacrimonasal. Bueno, seguimos con las estructuras de la pared medial, como dije. Vamos a la misma foto, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, con lo cual acá estaba la línea maxilar, que era el relieve donde adentro estaba el conducto lacrimonasal, y vamos a posterior, vamos a buscar cuál es el orificio de drenaje del seno maxilar. El orificio de drenaje del seno maxilar, a diferencia de otros senos, el seno maxilar tiene su desembocadura en la región superior, ¿sí? A través del oxium maxilar. ¿Puedo verlo acá? Bueno, acá sí, porque tengo resecado parte de una estructura que lo oblitera o que lo tapa, ¿sí? Que es la apófisis unciforme. Ahora vamos a ver qué es. Pero veo otro edificio, que es ese orificio que uno ve generalmente en la exploración endoscópica. Si uno con una exploración endoscópica, con una óptica de cero, ve un orificio en la pared lateral del seno maxilar, es un orificio accesorio, no es el ostium natural. Y vamos a ver por qué no es el ostium natural. Acá hay una estructura en forma de J, una dependencia del hueso etmoides, que es la apófisis unciforme, que en la transición entre la región vertical y transversal va a ocluir de forma parcial esto, que está marcado en azul, que es el ostium natural, de desembocadura del seno maxilar. Esto que está marcado de forma posterior es el ostium accesorio, ¿sí? O de Giraldez, si uno lo quiere llamar, que es una perforación membranosa
de las estructuras que cerraron el orificio medial del hueso maxilar. ¿Sí? Vamos a ver una imagen de la cara interna de este seno maxilar. Esto es una foto de una vista interna del seno maxilar, donde en el sector, en la cara medial, que es esta es la cara superior que estudiamos, este es el sector inferior que no lo vamos a estudiar, este es el sector posterior que lo vamos a estudiar más adelante, y esta es la región medial. Vamos a ver dos orificios, uno en azul que marqué antes, que este es el orificio volátil natural de desembocadura del seno maxilar, que como yo lo describí, pero como lo muestra la imagen, está en el sector superior del seno. Todo es el seno, pero desemboca por el sector superior. A unos milímetros de distancia del borde superior del seno maxilar, que es el piso de la órbita. Y hay otro orificio en el sector posterior, que es el orificio accesorio de Giraldez. Si uno con una cirugía trata de ampliar este orificio sin conectarlo con este, no va a hacer más que ampliar un orificio accesorio sin evitar que se acumule moco o evitar la patología que ocasionó la cirugía del seno maxilar. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué está delimitado este orificio o este óptimo del seno maxilar? Vamos a estudiar un corte más, un corte axial en preparado anatómico. ¿Sí? Esto es un corte axial a altura medio orbitaria, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Esto es el puente nasal, acá estarían los huesos propios, este es parte del cartílago septal, el cuadrangular, esta es la membrana perpendicular del etmoides. Esta es lo que veíamos, la línea maxilar, o esa prominencia de la articulación entre la rama ascendente y el unguis que tiene por dentro, acá la parte bien proximal del conducto nasal, y vamos a ver ciertas estructuras, ¿sí? Hay una estructura acá, que es el cornete medio, que vamos a estudiar con detenimiento más adelante, y hay otras estructuras hacia posterior. Vamos a detenernos en esto, ¿sí? Que es el lugar donde va a desembocar el óptimo del seno maxilar. Vamos a ver que desemboca el meato medio, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Secundado qué estructura, ¿sí? Lo que marqué antes, lo que está marcándose ahora, que está en verde, es la pus unciforme. Esta es la porción más anterosuperior, ¿sí? Que es la porción vertical de la pus unciforme, que va a delimitar con otra estructura que está hacia posterior, que es esta, que está en rosa, que es la lámina anterior o la cara anterior de la bula etmoidal, va a delimitar un espacio bidimensional que está descrito en el libro cuando ustedes lo estudien, si lo estudiaron, que es el hiato semilunar, que es un espacio bidimensional donde va a entrar uno a otra estructura tridimensional donde va a desembocar el seno maxilar. ¿Sí? Este hiato semilunar tiene un límite anterior la posición uniforme, con el límite posterior la bula etmoidal, y va a entrar a un espacio tridimensional que tiene límite lateral la lámina papirácea, que esto es el infundíbulo etmoidal. El infundíbulo etmoidal es una cavidad tridimensional donde en el sector más inferior desemboca el seno maxilar. Y desemboca algunas salidas etmoidales anteriores y a veces, vamos a ver que no es la mayoría de los casos, el seno frontal. ¿Sí? Bueno, seguimos el estudio. Un corte coronal a la altura medio orbitaria, ¿sí? Vamos a empezar del sector superior a inferior. Esta es la fobia etmoidal, esta es la pus cristagalis, el septum nasal, este es el cornete inferior, esta es la pared intersinuosa nasal, la pared medial del seno maxilar, y esta, vamos a enfocarnos de este lado, la fosa nasal derecha. Esta es la transición de la porción vertical a horizontal de la posición unciforme, que va a formar parte del límite anterior de desembocadura del ostium del seno maxilar, ¿sí? Acá lo vemos de la otra fosa nasal izquierda, donde el corte es asimétrico, donde vemos parte de la porción vertical, antes que se transforme o transcurra la porción horizontal de la porción unciforme, donde vemos también la desembocadura en el sector superior del seno maxilar. Esto en rosa es la cara anterior de la bula etmoidal. Seguimos el estudio de ese seno maxilar, vamos a enfocarnos en la pared posterior. Cuando uno le dice, no, cuidado, no te extiendas del sector medial hacia la pared posterior porque hay estructuras. ¿Qué estructuras hay? Y vasculonerviosas, que generalmente nos van a decir nosotros estructuras vasculares, por lo que nos preocupa durante la cirugía, ¿sí? Bueno, ¿qué estudio vamos a poner? Estoy poniendo el puntero láser. Bueno, este es el preparado que yo pongo para delimitar las paredes. Vamos a enfocarnos en la pared posterior del seno maxilar, en este caso de la fosa nasal derecha, ¿sí? Vamos a estudiarlo de un corte coronal. Es un corte coronal en el sector más posterior, ¿sí? Cercano a las celillas hemodiales posteriores, o el sector posterior de la órbita. Vamos a encontrarnos con esto que está marcado en verde, que es la pared posterior del seno maxilar, ¿sí? Una delgada laminilla ósea nos separa
en el sector superior de una fosa común de cráneo y cara, que es la fosa pteriopalatina o pteriomaxilar, y el sector más inferior con una fosa, otra parte de la fosa común de cráneo y cara, que es la fosa infratemporal. ¿Sí? Vamos a ver. Esto es un preparado anatómico de una fosa nasal izquierda. Se hizo una enucleación de orbitaria izquierda, donde está el nervio óptico, a unos músculos extrínsecos, unas arterias, que después vamos a ver. El piso de la órbita, que es el límite superior del seno maxilar, y en este sector la pared posterior del seno maxilar. Acá se resecó el cornete inferior, donde vemos acá casi la cola. Esta es la cola del cornete medio, este es el cornete medio cortado o disecado y seccionado el septum nasal. Este es el piso de la órbita y este es el piso del seno maxilar. ¿Sí? Que en el adulto aproximadamente más de 11 milímetros está por debajo del piso de la fosa nasal. Nada, un comentario. Bueno, esta pared posterior ya se ve por transparencia algunas estructuras. Es un preparado inyectado con látex, donde el rojo es arterial y el azul es el venoso. Vamos a resecar esta pared posterior para ver qué estructuras encontramos detrás de la pared posterior del seno maxilar. Y esa es esta estructura, ¿sí? Que esto es una rama terminal de la carótida, es una rama terminal, perdón, de la carótida externa, que es la arteria maxilar interna, o maxilar, que termina en su rama terminal, que es esta, la arteria fenopalatina. Esta arteria fenopalatina, vamos a ver adelante, que va a introducirse dentro de la fosa nasal por un foramen, o varios forámenes, ¿sí? Dependiendo, hay muchas variaciones en esto, yo hablo de lo más frecuente, y va a dar a una rama, ¿sí? Tanto para el septum, con la pared posterior y superior del tabique, y también para la pared lateral nasal. Esta otra rama, que es la palatina descendente, que también es una rama colateral de la arteria maxilar, está dando, acá está cortada la región más caudal de la cola del cornete inferior, que es la arteria terminal inferior, ¿sí? Que en este caso, pues es una variación anatómica, como todos los preparados, está dada por la arteria palatina descendente. ¿Qué podemos saber el recorrido que hace? Vamos a otra fosa nasal, a ver cómo se ve esta pared posterior del seno maxilar. No nos perdamos, ¿sí? Algunas fotos son difíciles porque no tienen referencia, pero las referencias las estoy nombrando yo, ¿sí? Esto es una enucleación orbitaria derecha, es una fosa nasal derecha. Este es el piso de la órbita del lado derecho. Este es el seno maxilar, se resecó la pared intestinoso nasal. Esta es la cona del lado derecho. Este es el seno esfenoidal, el ostium del seno esfenoidal, el ostium natural de drenaje del seno esfenoidal. Y acá se hizo un agujerito, se resecó parte de la pared posterior del seno maxilar y vamos a ver un elemento vascular nervioso. Vascular, porque esta es la arteria fenopalatina, rama terminal, como nombré, de la arteria maxilar, que va a introducirse dentro de la fosa nasal, en este caso dividido, que es una forma más frecuente que ocurra, dividido en sus dos ramas terminales. La arteria fenopalatina tiene dos ramas terminales, una que se va a la pared lateral, que vamos a llamar lateral nasal, y una que se va a la pared posterior y septal, que vamos a llamar nasoseptal, o nasal posterior. Ingresa a la fosa nasal por un orificio, que es el orificio fenopalatino, que está formado por el hueso, la apófisis vertical de palatino, que también se articula con el hueso maxilar y ayuda a cerrar eso, crear un orificio medial, y a través, uno lo puede reconocer a través de un accidente óseo casi constante, que es esto, que está resecado de forma parcial, que es la eminencia hemoidal. La eminencia hemoidal marca, detrás de la eminencia hemoidal, marca el orificio fenopalatino donde entra la arteria fenopalatina. Entonces vamos a tener ramas turbinales que van en los cornetes y la pared lateral nasal, y rama nasoseptal que va a la pared posterior y septal, desde posterior, que tiene importancia de hace muchos años por la creación del colgajo nasoseptal, que viene nada más ni nada menos de la conservación de este pedículo arterial. ¿Sí? Acá estamos viendo un contenido de la fosa pteriopalatina que es el B2, el nervio maxilar que ingresa a la fosa palatina por el foramen redondo. Vamos a ampliar esta imagen de afuera, pero vamos a resecar más la pared posterior del seno maxilar. Esto es una imagen de una fosa nasal derecha, donde vemos que esto es el límite superior del seno
el seno maxilar, este es el piso del seno maxilar, la pared nasal, acá estamos en el piso de la fosa nasal, derecha, este es parte del palablando, no importa, esta es la coana, este es el seno fenoidal, y vemos cómo el recorrido que tiene dentro de la fosa arteriopalatina, detrás de la pared posterior del seno maxilar, la arteria maxilar, ¿sí? Que en un terreno, un recorrido tortuoso, está descrito varias ramas colaterales, está descrito casi 7 divisiones de ese recorrido tortuoso, está circundado por un plexo nervioso simpático, y también estamos viendo otros elementos que ingresan a la fosa arteriopalatina, como es el B2, que es rama terminal, una rama terminal desde el trigemio, ¿sí? Vamos a ver cómo continúa, se continúa y se convierte en su rama terminal, que es el nervio infraorbitario. ¿Ven acá? La esquema anterior de la imagen. Se continúa y se convierte en el nervio infraorbitario, ¿sí? Todo tiene conexión dentro de la fosa nasal, pero hay que ver de dónde nacen las cosas, ¿sí? Sé que es bastante complejo, esta imagen la vamos a ver más adelante, cuando tuviéramos otros senos paranasales. Células hemodiales anteriores y posteriores. Vamos a hablar de las masas laterales del moide. Un seno o un conjunto de celdillas que está presente en el nacimiento, que va a tener múltiples accidentes, pero vamos a poner una parte, va a tener un límite lateral, la lámina papilácea, que lo va a dividir o lo va a separar de la órbita. Pero ¿qué pasa? Todas esas celdillas, que van a ir dividiendo dependiendo de las estructuras, de los accidentes, pueden extenderse fuera de los límites de la lámina papilácea, tanto anterior como hacia posterior. ¿Sí? Y vamos a verlos. Vamos a empezar con este corte axial que vimos antes, pero que me gustó, para ver cómo se dividen. ¿Sí? Esto es anterior, esto es posterior, este es el septum nasal, parte cartilaginosa, parte ósea. Vamos a enfocarnos en la pared lateral, las masas laterales. Vemos esta estructura que antes la nombré, pero no la marqué, que es el cornete medio. Es el cornete medio que va a tener la lámina basal, que por donde embriológicamente se forma y por donde se va a insertar, que en la porción anterior es vertical, ¿sí? Es parasagital, y se va a insertar tanto en la lámina cribiforme y va a ir rotando para que en el sector posterior va a hacerse transversal a insertarse en lo que sería la lámina perpendicular. Como dije, la lámina papilácea, perdón. La lámina papilácea forma un límite lateral de las masas, las celdillas o la masa etmoidal, la masa lateral del etmoide, ¿sí? Ahora, esta inserción que tiene, vamos enfocando en la fosa nasal derecha, pero la fosa nasal izquierda lo hizo de una forma más diferente. Esta inserción hace que las celdillas etmoidales drenen de dos formas diferentes. Los meatos, que son los espacios entre los cornetes, delimitan los espacios donde drenan las celdillas o senos paranasales. En este caso, vemos que todo lo que está por delante, que esto que es la lamela basal de cornete medio, esto que son las celdillas etmoidales anteriores, drenan el meato medio, ¿sí? Que es por delante de la lamela basal. Todo lo que está por detrás es el meato superior, ¿sí? Entonces, todo lo que está por delante de la lamela basal, del meato medio, y todo lo que está por detrás, en el meato superior. Vamos a ver otras estructuras, ¿sí? Una celdilla de Arnasi, como dije, las celdillas etmoidales van a tener como límite lateral en la lámina papilácea, pero pueden proyectarse tanto hacia anterior como hacia posterior. Si una cellilla etmoidal se neumatiza excediendo los límites de la lámina papilácea, como es la cellilla de Arnasi, bastante constante, va a neumatizarse tanto en el espesor del hueso lacrimal o en el espesor de la apófisis ascendente o el proceso frontal del maxilar, o incluso en el pico del frontal, ¿sí? El proceso frontal. Vamos a verlo. Esto es una imagen tomográfica, un estudio tomográfico, donde vemos que hay una celdilla etmoidal bien anterior, que la celdilla etmoidal más anterior, por delante de esto, que la cabeza del cornete medio, es un corte coronal, que es la celdilla de Aguernaz. Acá vemos un corte coronal, acá lo vemos en un corte axial, acá vemos un corte sagital, ¿sí? Esa celdilla se fue de los límites de la lámina papilácea para neumatizar otras estructuras, ¿sí? Y va a delimitar otras estructuras, porque toma contacto con otras estructuras y limita el drenaje de algunos senos, ¿sí? ¿Cómo yo lo estudio de un abordaje, o cómo uno accede a la celdilla de Arnaz desde una disección anatómica? Bueno, esto es un preparado anatómico, todo lo que rodea no lo voy a nombrar, pero vamos a enfocarnos en el puente nasal, se resecó
en mi cara del lado izquierdo se resecó los huesos propios nasales, se resecó parte del proceso frontal del maxilar, que es la rama ascendente, y vamos a encontrarnos que en el espesor, porque dije que esta celdilla a veces neumatiza la rama ascendente maxilar, entonces si yo sigo disecando, expongo una mucosa. Esta mucosa, créame que si yo la saco adentro de aire, es la mucosa que lo separa del aire, que es una celdilla muy bien anterior, que es la celdilla herna. ¿Se ven la coloración? Que la diferencia de esta coloración, que es la coloración de la mucosa del seno frontal. Ahora, si una celdilla hemoidal se neumatiza, pero por afuera y posterior a la miapapirácea, encontramos una celdilla de Onodi. La celdilla de Onodi, que uno la estudia, uno el abordaje, que uno la tiene en un abordaje, una imagen tomográfica, es una celdilla de Onodi, donde el etmoide posterior le roba, si uno quiere decir de otra forma, participación o le roba accidentes de la cara lateral del efenoide. Sí toma parte de los accidentes de la cara lateral del efenoide, neumatizándose el espesor, en este caso, de cercano a la apófisis clinoide. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve en la disección anatómica una celdilla Onodi. Esto es un preparado anatómico con un corte coronal a nivel del rostrum del efenoides. ¿Sí? En el sector más posterior de la fosa nasal, donde el septum nasal se une o se articula con el rostro del efenoide, el sector inferior con el hueso Bomer, hacemos un corte y lo exponemos una vista anterior. Este es el orificio natural de desembocadura del seno efenoidal. Detrás de en mi seno del lado izquierdo, perdón, está el seno efenoidal, y por arriba encontramos una celdilla. Esto no es más que menos una celdilla, una celdilla hemoidal posterior que se neumatizó posterior a la lámina papilácea y que tomó relaciones que toma el seno efenoidal. Lo empujó hacia abajo, si uno quiere decirlo de esta forma, y tiene unos ciertos accidentes. En la imagen tomográfica, en el ángulo supero derecho, ahí estamos viendo una celdilla Onodi, y por acá también la celdilla Onodi, vamos a marcarla en verde, una celdilla Onodi en acá, en la imagen tomográfica de la izquierda ve cómo empuja el seno efenoidal, entre comillas, empuja, es una formación anatómica, ¿sí? El seno efenoidal hacia abajo y toma relaciones tanto con el nervio óptico como el plano efenoidal, etc. Toma relaciones que tenía el seno efenoidal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está dividiendo la celdilla Onodi con el seno efenoidal? Es esto que es la lamela basal del cornete supremo, bien como siempre describe el doctor Evangelista. Si la lamela basal del cornete superior divide lo que es el seno efenoidal de lo que es el etmoide posterior, la lamela basal del cornete supremo divide lo que es el etmoides el seno efenoidal de la celdilla de Onodi, que es nada más que nada menos el etmoides posterior. ¿Mm? Bueno, sigamos avanzando, ¿sí? Seno frontal. Seno frontal no presente neumatizado en el nacimiento, se empieza a neumatizar a partir de los 4 años y es muy variable en la vida adulta el grado de neumatización que tiene. Lo que más nos preocupa el estudio del seno frontal, que está dentro del hueso frontal, como ven acá en la imagen, es cómo desemboca esta cavidad, si es que está neumatizada, cómo desemboca dentro de la fosa nasal. Está descrito múltiples estructuras que van a formar parte de esa desembocadura, todas en un continuo, sin solución de continuidad, pero como van a tener límite diferente, van a tener nombre diferente, porque no importa, lo que importa a nivel anatómico, son los límites, ¿sí? Vamos a hablar del receso frontal. Es la forma que el seno frontal desemboca dentro del meato medio, que es la porción más superior del meato medio, que no es parte del seno frontal, que es el receso frontal. ¿Sí? Antes de ver este corte fotográfico, vamos a ver un dibujo, un esquema, perdón, que es un esquema que es el del libro de Wormal, donde se ve un corte sagital, entonces anterior, esto posterior, donde se ve el receso frontal. Está descrito como una forma de embudo invertido, de B invertida, que es nada más que la transición de donde el seno frontal se achica, que es parte del infundíbulo, o sea, se estrecha bastante, que es parte del ostium, y luego se agranda nuevamente en el sector superior del meato medio, donde es el receso frontal. Ahora tiene un límite anterior y posterior, medial, obviamente, y lateral. Pero vamos a ver específicamente el límite anterior y posterior.
como ven en la imagen del libro de Goldman, FB, que es el frontal peak, nada más que es el pico frontal, la tabla externa del buzo frontal hacia inferior, que se articula con los buzos propios, se espesa. Desaparece bastante el tejido esponjoso, y va a formar parte del pico del frontal. Ese es el límite anterior del receso frontal. Ahora, AN, que es el esquema, pues, no sé un poco de esquema, pero esto es un esquema muy bueno. AN, que es el esquema donde estaría la Guernazi, que es esa celilla hemoidal que se escapó hacia anterior de la lámina papilácea, que si quiere, a través de sus variaciones anatómicas, le roba lugar al pico del frontal en la participación del límite anterior. ¿Qué quiere decir? Si la Guernazi está muy neumatizado, le empuja hacia arriba el pico del frontal o el frontal peak, y forma parte de la pared anterior del receso frontal. Ahora, la pared posterior del receso frontal está BE, que es la bula etmoidal, y también es variable. Si la bula etmoidal llega hacia lo que sería la fosa craneal, ¿sí? Lo que sería la base del cráneo, no va a tener receso, no va a tener un espacio entre la base del cráneo y la para superior de la bula etmoidal, y va a formar parte de la pared anterior del receso frontal. Ahora, si esa bula etmoidal deja un espacio, ese espacio va a formar parte del límite posterior del receso frontal. Eso es muy variable. Vamos al corte anatómico axial del preparado, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a sacar el esquema de Borman. Esto es anterior, esto es posterior. El sistema superior de la órbita, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Este es el receso supraocular. Supraocular es el límite posterior del receso frontal. El límite anterior está dado por el pico del frontal, esta condensación ósea, que es parte de la tabla externa del hueso frontal, hacia inferior. Y entre estas estructuras está esto, en este caso está la mucosa todavía que lo rodea, la mucosa del receso frontal. Bueno, el mejor estudio de esto, como lo describió Borman, es un corte sagital. Entonces vamos a hacerlo a partir del estudio de un corte sagital. Esta imagen es una fosa nasal derecha, vista desde la fosa nasal izquierda, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Esta es la tabla externa del hueso frontal, acá está el anillo articulado por los huesos propios, este es el seno frontal del lado derecho, y estas son todas las estructuras que forman el límite medial del receso frontal, que para verlo y estudiarlo tengo que resecarlas. Vamos resecándolas de a poco, ¿sí? Y alejando la imagen un poquito. Todo esto que está acá corresponde tanto a la fosa nasal izquierda como al septum nasal. Esta es la cabeza del cornete medio. Acá se resecó parte de la mucosa de lo que estaría cerrando o el límite medial del receso frontal, y vamos a abrirlo, ¿sí? Este es el seno frontal, este es el meato medio, y esta cavidad es nada más y nada menos que una celdilla de Aguernaz. La celdilla de Aguernaz, en este caso, no se neumatizó tanto y le dejó parte del pico del frontal, o el proceso frontal. Este pico del frontal está formando el límite anterior del receso. Entonces el receso está acá, ¿sí? Y para ver el límite posterior, que es la bula etmoidal, tengo que resecar el cornete medio, que es el límite medial del receso frontal. Reseco el cornete medio. Resequé el cornete medio, que está acá, seccionado con su lamela vertical, luego se convierte en la lamela basal transversal, a insertarse en la lamela papilácea, como lo mostré, y de vuelta un teflón mostrando dónde desemboca el seno frontal de forma más frecuente. Donde desemboca el seno, o donde drena el seno frontal de forma más frecuente, el meato medio. Por fuera de la porción unciforme, que es esta estructura de acá. Esta es la porción vertical, que es la porción superior de la porción unciforme, y en el seno más posterior desemboca de forma directa esto, que es el seno frontal. Ahora, vamos a acercarnos a esta imagen. Acercamos a esa imagen. Acá estaría, que no está tan clara, pero está, que es la cara anterior de la bula etmoidal. La cara anterior de la bula etmoidal, si hacia el superior se llega hasta la base del cráneo, forma el límite anterior del receso frontal. Sin el límite posterior del receso frontal. Si no, deja un espacio que se llama receso supraocular, que ese es el límite posterior del receso frontal. Vamos a abrir esto, que es lo único que nos impide llegar hacia el receso frontal, que es esto. Y esta es la imagen descrita por Volma, que es ese reloj de arena donde el receso frontal, perdón,
el seno frontal. En el sector más inferior se hace un embudo rodeado de la tabla interna y externa del seno frontal, que es el infundíbulo frontal, la región más estrecha entre el pico del frontal o el proceso frontal, que es esto, toda esta condensación ósea, y esto, que es la base del cráneo ya empezando, es el ostium frontal, que está descrito como la región más estrecha, narrow, de la desembocadura del seno frontal. Y en forma de invertida o de cono invertido, está el receso frontal con el límite anterior, en este caso el pico del frontal, en el seno más inferior de la adernasis. Si quiere la adernasis neumatizarse, le roba espacio, le roba la participación al pico de su par anterior. Lo mismo que la bula hemoidal y la par anterior de la bula hemoidal formando parte del límite posterior de este receso frontal y la desembocadura hacia el meato medio. ¿Por qué dije que el seno frontal desemboca de forma más frecuente en el meato medio y no en el infundíbulo hemoidal, esa estructura tridimensional que nombré antes cuando hablé de pared medial del seno maxilar? Es por las variaciones en la inserción preponderante de la posición ciforme. ¿Sí? No. La posición ciforme es una estructura del hueso hemoides en forma de boomerang de J, que tiene una porción anterior-superior, la describí antes, una porción transversal, posterior-inferior, y una transición donde obtura de forma parcial el ostium de maxilar. Vamos a enfocarnos en su porción más anterior-superior o vertical. La posición ciforme, de forma más frecuente, se inserta, ¿dónde? Esto es otro dibujo, se inserta en la lámina papirácea. Si esa inserción se da en la lámina papirácea, empuja el drenaje del seno frontal hacia el meato medio, y no hacia el infundíbulo hemoidal. Eso importa a la hora de una cirugía endoscópica, porque a la hora de buscar o de ampliar el drenaje del seno frontal, uno tiene que ver o tiene que tomar en cuenta inserción o esta variación de inserciones de la apófisis informe, que es preponderante porque tiene múltiples inserciones en la apófisis informe, tanto en la apófisis cristal, como en la base del cráneo, como en el cornete medio. En este caso, como se ve bien en la imagen, está insertándose en la lámina cribosa, en la lámina papirácea, que es el límite lateral del hemoides, el límite lateral, el medial de la órbita, que lo separa de la cavidad orbitaria. Esto que se forma acá, que es el sector más superior de este espacio tridimensional, que es el infundíbulo hemoidal, se llama receso terminal. Si está receso terminal y el inciforme se insertó de esta forma, esto, que es la parte más posterior del receso frontal, desemboca directamente en el meato medio, el espacio entre el cornete medio y el inferior, no en el infundíbulo hemoidal, donde desemboca así, acá como se ve bien, el seno maxilar, ¿sí? Y algunas herizas hemoidales. Una estructura que dice, o que toma en cuenta, muy importante referencia a la hora de la apertura del receso frontal, a la apertura de la desembocadura del seno frontal a la patología, es la arteria hemoidal anterior, ¿sí? Arteria hemoidal anterior. La arteria hemoidal anterior es una rama colateral de la arteria oftálmica, rama del sifón o de la carótida interna, que va a estar, este es una órbita del lado izquierdo, ¿sí? Esto es medial y esto es lateral, esto es superior, esto es inferior. El nervio aorto, esto también una nucleación orbitaria del lado izquierdo. Estos son los músculos extrínsecos del ojo. Se va a ubicar la arteria hemoidal anterior entre el recto superior, que es este, y el oblicuo superior, que es este músculo, y va a introducirse dentro de la fosa nasal en el sector más superior de la fosa, dependiendo, todo varía. El sector más superior de la fosa, cercana a la base del cráneo, a la lámina cribosa, o cribiforme, a través de un conducto hemoidal anterior que se da de la sutura hemoidofrontal, entre el frontal y el hueso hemoides. Agarramos con una pinza, mano izquierda, la arteria hemoidal anterior, y vemos cómo se está introduciendo en ese orificio. Así que va a formar parte de un conducto que puede estar o parcialmente dehiscente. Vamos a ver ahora dentro de la fosa nasal cómo entra esa arteria hemoidal anterior. Esto es una fosa nasal izquierda, vemos la misma imagen que estaba antes, que es la arteria hemoidal anterior, introduciéndose dentro de la fosa nasal izquierda, en el sector más superior de la fosa. Van a decir, pero yo leí que está en el techo de la fosa nasal, bien cercano a la base del cráneo, que casi a veces está escrito que puede tener o no conexión, puede desdoblamiento de la dura madre, etc. ¿Por qué acá no? El seno frontal se neumatizó y empujó hacia abajo la desembocadura o la entrada de la arteria hemoidal anterior en la fosa nasal.
por arriba no hay base de cráneo, sino que está casi llegando a la tabla interna del seno frontal. Vamos a ver una imagen anterior de esto. Bien, una imagen de frente de la fosa nasal izquierda, donde vemos esto, que es la lámina papirácea, la arteria hemoidal anterior, esto que está intacto, que es la pared anterior de la bula hemoidal. La pared anterior de la bula hemoidal, como dije, que hacia superior, va a formar parte del límite posterior del receso frontal. Y si uno no quiere encontrar la arteria hemoidal a la apertura o a la exploración del receso frontal, tiene que respetar la pared anterior. Hay un espacio que saca ese receso suprabullar. Dentro del receso suprabullar encontramos la arteria hemoidal anterior. ¿Sí? Esta es la lámina vertical del cornete medio, también el sector superior, y el septum nasal. Vamos a disecar un poquito mejor. Ahora sí resecamos la pared anterior de la bula hemoidal, porque vos querés acceder a la arteria hemoidal anterior y la vemos en esa imagen con sus ramas colaterales. ¿Sí? La arteria hemoidal anterior transcurre de forma paralela, casi cercano, dependiendo de la variación anatómica, lo que da neumatización, tanto del etmoides como del frontal. Entro en la fosa nasal, con ramas que van paralelas al septum nasal para irrigar y terminar anastomosándose en la región nasal anterior, en el área de Chiesi, Bachotedil, con ramas colaterales que van hacia el cornete medio, ¿sí? Y esta es la arteria hemoidal anterior, que si uno continúa resecando o seccionando o disecando la pared anterior de la bula hemoidal, es lo que vamos a encontrar en una disección posterior del receso frontal. Pero ¿qué pasa? Hay otra variación anatómica, como dije. En este otro caso es una fosa nasal derecha, otro preparado anatómico donde se resecó la tabla externa del hueso frontal. Vemos la tabla interna del hueso frontal que se continúa con la base del cráneo y pegada a la base del cráneo la arteria hemoidal anterior. Acá no hay nada que lo separe de la base del cráneo. A 1 centímetro de distancia, aproximadamente 11 milímetros, la arteria hemoidal anterior por otro conducto, que es más raro de encontrar a las disecciones anatómicas o a la exploración anatómica que uno está acostumbrado, ¿sí? Todo pegado a la base del cráneo, al techo de la fosa nasal. Seno fenoidal. Prometo que es el último. Seno fenoidal es el seno que está más posterior dentro de la fosa nasal. Es el seno fenoidal, marcado en verde. Está dentro del hueso fenoidal, formado por una ala mayor, una ala menor, una apófisis pterigoides, un cuerpo, ¿sí? Y un rostrum, formado por el límite anterior del cuerpo. Y va a tener grados variables de neumatización. Antes se decía que la neumatización de tipo conchal, que era rudimentario, que era antes de la pared anterior de la silla de montar, o la silla turca, era tipo conchal, que era el menos frecuente, el precelar, que era la neumatización que alcanza la pared anterior de la silla turca, y el más frecuente, que es el poscelar o retrocelar, que neumatiza por detrás la pared posterior de la silla turca. Esto varía mucho y es muy importante a la hora de exploración y abordaje del seno fenoidal, porque va a variar los grados de relación que tenga esas paredes laterales neumatizadas con las estructuras de la base del cráneo, porque es el seno más posterior y que está en contacto íntimo con la base del cráneo, ¿sí? Últimamente está descrito una clasificación diferente de granularización, que es dependiendo de las alas menores, si es en el cuerpo el efenoides, si es anterior hacia el rostrum, porque neumatiza parte del rostrum, o hacia las masas laterales. Vamos a ir nombrándola todas desde el punto de vista anatómico, que es lo que importa. Ponemos esta imagen, que es el corte anatómico transversal, que lo nombré antes, pero que tiene muchas estructuras que yo pude ir reconociendo, ¿sí? Hacia anterior, de vuelta, el septum nasal, cartilaginoso, óseo, y vamos al sector más posterior de la fosa nasal. Esto que está marcado en verde es el seno fenoidal. Justo este corte anatómico de la fosa nasal izquierda pasó por la desembocadura, ¿sí? La desembocadura del seno fenoidal está dado en íntimo contacto, casi unos milímetros, del borde posterior del septum y en el receso esfenohemoidal.
en el exceso fenoidal está dado por esto, que es el cornete superior. Si hubiese un cornete supremo, sea posterior y superior a ese cornete supremo. Vamos a verlo de otra imagen, ¿sí? Esta es una imagen anatómica, ¿sí? Disecado por endoscopía, donde se ve que se resecó la cara de ese seno efenoidal, que es el rostrum del efenoides, que es el cuerpo del efenoides, que uno lo diseca y expone la mucosa del seno efenoidal. Al igual que el maxilar, el seno efenoidal desemboca por el sistema superior del seno, ¿sí? Este es el ostium del seno efenoidal. Está a unos milímetros del septum, de la línea media, pero está prácticamente a 2 centímetros, si uno quiere ponerlo, del límite superior de la coana. Vamos a verlo con otra imagen, ¿sí? Esta es la imagen anterior que vimos, donde describíamos la pared posterior del seno maxilar, obviamente está íntimo contacto con la desembocadura y la pared anterior del seno efenoidal. Si es una imagen, si alguien se conectó recién ahora, es una disección de una fosa nasal derecha. Este es el ostium efenoidal del lado derecho, natural. Este es el efenoides abierto, ¿sí? El efenoides. Vemos que el ostium efenoidal está aproximadamente, si uno quiere escribirlo, a 21 milímetros del borde superior de la coana. Entonces, si uno quiere buscarlo, tiene que ir pegado al septum nasal, que es este, y a 2 centímetros del borde superior de la coana. Pero ¿qué tengo entre medio? Esto, ¿sí? Que es la arteria nasal, la rama, o la arteria nasal ramas nasales posteriores, terminales de la arteria fenopalatina, ¿sí? Vamos a una imagen con más detenimiento. Generalmente se viven 2 ramas, ¿sí? Que va a ir hacia el septum nasal, que es la nasoseptal, y la primera rama está a 1.1 milímetros en promedio, y la otra a 1.5, perdón, 11 y 15 milímetros en promedio, o sea, 1 centímetro, centímetro y medio de distancia de la coana. Recién ahí tengo el ostium efenoidal, ¿sí? El ostium efenoidal que nos va a dar el acceso a el seno efenoidal. Vamos a hacer un corte cornal del seno efenoidal visto de posterior a anterior, ¿sí? Como dije, tiene grados variables de neumatización. Este es un seno efenoidal que se neumatizó hacia lateral, ¿sí? En el espesor de sus alas, tanto menor como mayor, se neumatiza. Y tiene relación con esa estructura a la base del cráneo. Uno siempre lo ve o lo busca en una imagen tomográfica como esta, ¿sí? Las masas laterales lemoides o el receso lateral, donde tiene relación con esa estructura como el B2 o el viano, etc. Esto es una neumatización lateral del seno efenoidal, donde vemos el ostium desde vista interna, estamos adentro del seno efenoidal, hacia anterior vemos el ostium, y una relación con un drenaje, con una neumatización del sector más lateral, que tiene importancia al abordaje, porque va a tener relaciones específicas este receso lateral, ¿sí? Después vamos a, si quieren preguntar los conductos, etcétera, que se forman a veces en este receso, lo preguntan. Ahora, este es la vista anterior de esa imagen, donde hay un seno efenoidal de tipo preselar, que se neumatizó solo hasta la pared anterior de la silla turca, y vamos a ver las relaciones de su pared lateral, desde un corte anatómico que equivale mucho a un corte tomográfico coronar, ¿sí? Ahora, los laterales del seno efenoidal van a tener relación con el seno cavernoso, su contenido subcontinente. El seno cavernoso, que es un desdoblamiento donde va a transcurrir sangre venosa, un conducto venoso por desdoblamiento de las hojas de la madre, ¿sí? Que va a tener contenido y continente. Vamos a verlo porque esto forma parte del límite lateral del seno efenoidal, ¿sí? Este es el clásico esquema de este seno efenoidal, ¿sí? Con las relaciones del seno cavernoso. No lo vamos a enfocar en el esquema, sino en el preparado anatómico. Vamos a ver por colores. En verde, el seno efenoidal, en la segunda frecuencia de neumatización, que es el tipo preselar. A los lados, el seno cavernoso con su contenido, que es el seno cavernoso en azul. Contenido que es nada más y nada menos que la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Acá está parte del sifón, porque parte de la sección anatómica involucra el sifón, o esa forma de S donde rota la carótida interna para formar parte de su transición con la porción transversal intracavernosa, ¿sí?
la glándula hipófisis, ¿sí? En el sector más superior, que puede tener incluso relieve dentro del seno fenoidal, el quema óptica por arriba de la glándula hipófisis, y a los laterales somos como continente paraescleral, ¿sí? Que de superior a inferior, como límite lateral, está el tercer braquianeal, o el oculomotor, el patético del cuarto braquianeal, y ramas terminales de del trigenio, que tanto B2 como el maxilar, que puede ser esto, ¿sí? No en el oeste, que es, no es el objetivo de la imagen, y pegado a veces se describe el sexto, a veces se escribe, no, a veces está en la foto, siempre se describe el motor ocular externo o el sexto par craneal. Y todo el contenido. Pero vamos a verlo dentro del seno fenoidal, que es lo que a nosotros nos importa, porque yo quiero abordar el seno fenoidal a través de una cirugía endoscópica. ¿Cómo se ve? Bueno, ¿cómo se ve? ¿Se acuerdan de la Selilla Onodi? Ese seno fenoidal, esa Selilla Onodi que empujó el seno fenoidal hacia abajo y le robó parte de sus relaciones. Bueno, vamos a ver qué relaciones le robó. Del lado izquierdo, o derecho de la imagen, si uno quiere decirlo, vemos el ostium del seno fenoidal, se resecó el rostrum, esta es la mucosa del seno fenoidal, este es el piso. Del lado derecho nada. Del lado derecho se resecó todo eso para exponer las relaciones superlateral. Vamos a enfocarnos. Digamos, hay una estructura acá, ¿sí? Que va hacia la órbita. ¿Sí? En el sitio superior, el nervio óptico. Vamos a verlo, no es solución, sino que después lo vamos a disecar. Por debajo, el sifón carotídeo, o parte de la carótida interna, ¿sí? Que el sector más posterior, como habíamos visto, está la porción cavernosa de la carótida. Esta parte de la S, o la parte de la curvatura del sifón carotídeo, ¿sí? De la carótida interna. Vamos a disecarlo, y se ve así. Tanto el nervio óptico, el receso óptico carotídeo, la carótida, este trabeculado, esto todo inyectado con látex, este trabeculado es el seno cavernoso, está en el sector más lateral y posterior de la fosa nasal y del seno fenoidal. Este es el techo del seno fenoidal, que se continúa con el plano fenoidales. Este es el ostium del seno fenoidal, pero de la otra fosa nasal, y de la fosa nasal derecha nos fuimos bien hacia posterior. ¿Sí? Esto es el límite superior de la coana, ¿sí? Y del cabum, si uno se quiere continuar, del cabum, ¿sí? Esta es parte de la tira oftálmica, ¿sí? Que, bueno, está en ese límite, y todas estas son las relaciones que uno tiene, hay múltiples, igual estoy nombrando las grandes, las que encuentro, las que encontré en el preparado, las que describimos, y las que les muestro a ustedes, relaciones de la cara lateral del efenoide, ¿sí? Bueno, con eso concluye la aproximación anatómica a la descripción endoscópica de los senos paranasales y la fosa nasal. Por eso describimos la anatomía externa del seno maxilar, el conducto de la lacrimonasal y la arteria fenopalatina, nombramos la situación de las cisiones hemorroidales, describimos la anatomía del receso frontal y nombramos las relaciones del seno efenoidal. Espero que les haya servido y gracias por escucharme para la próxima abordaje endoscópico de su fosa nasal. Casi una hora, Caro, yo no quería aburrir tanto y la verdad que es bastante ramificado cómo puede describir la anatomía de la fosa nasal. Sí, no, la verdad que estuvo perfecto, muchísimas gracias. Es bastante compleja, la verdad, la anatomía. La verdad que la disección estuvo excelente, así que bueno, te felicito. Acá, bueno, tenemos un comentario, un aporte de la doctora Daniela De Pauli, que bueno, ella es residente de otorrinolaringología del Centenario de Rosario, es disectora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, y ella dice que es muy difícil lograr tan buenas disecciones con estructuras vasculares que son diminutas. Quería saber si usaban algún tipo de látex con tonalizador para las estructuras vasculares, que han quedado muy bien. Sí. Bueno, cuando llega el preparado anatómico, en verdad es un fresco congelado, se descongela, primero la sangre coagula, con lo cual uno tiene que cateterizar tanto la carótida primitiva, si uno está hablando de la cabeza, como las vertebrales, como la vena yugular interna, va a ligar a unas colaterales como yugular externa u otras venosas, lava el preparado durante varios días con una solución de agua a temperatura, no digo tibia, pero
tirando a tibia, para lavar de coágulos. Luego de eso hace también que se distiendan, porque está colapsado en el preparado cadavérico las estructuras vasculares, principalmente las venosas. Entonces uno lavó todo. Luego de eso inyecta látex con colorante, tanto rojo para el arterial y azul para el venoso, y es bastante difícil que se forme todo eso, porque tiene múltiples colaterales, más el sector venoso, porque esos algunos preparados se veía la parte arterial y una venosa, otra la parte venosa y una arterial, porque se va yendo el látex, se va, si uno le manda una cierta presión, a mucha presión explota, entre comillas, la vena, y va tiniendo toda la estructura, entonces no sabe si eso es un sinusoide capilar, si era un seno, si era un vaso venoso que se explotó. Entonces la verdad que es bastante difícil, pero sí, a grandes rasgos es un látex con colorante, en preparados frescos. Bárbaro. Ella, bueno, te felicita por la presentación y dice que ahí en la Universidad de Rosario conservan con la técnica que se llama Tiel, que se consigue un cadáver muy laxo y con colores similares al vivo. Sí, la conozco. Nosotros trabajamos de cierta forma, hace unos años para disección en cadáveres que son fijados con formol se trabaja con fenoxetol, en este caso estamos hablando de un cadáver fresco congelado. La plastinación en este caso sí es otra técnica, es difícil aplicarla, porque son estructuras muy pequeñas y no lo practicamos. La de Tiel tenemos muy poca experiencia, yo sé que ellos tienen experiencia, pero bueno, cada uno aborda los preparados anatómicos de la forma que aprendió y que enseña y que sigue haciendo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Acá te mandan muchas felicitaciones. Bueno, un lujo a la clase. Así que, bueno, muchas gracias y le doy la palabra al doctor Evangelista por si quiere hacer alguna pregunta o comentario. No, la verdad que todo de 10, Luciano, la verdad que muy didáctico, bueno, y repetido en el chat por varios, a los que les ha servido y han comprendido, algunos que decían respecto de la anatomía, de antes de empezar la clase ahora. Así que bueno, felicitaciones, éxito, bueno, con todos tus emprendimientos nuevos. Bueno, Luciano, gracias por todo, Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Néstor, a vos, Carolina, por darme el lugar, el espacio, y bueno, para cuando quieran, nos volvemos a encontrar. Bueno, Saludos grandes. muchas gracias a todos. No, por Chao, favor. gracias a todos. Buenas tardes. Chao, hasta luego.